Our plan achieves two critical goals. First, it stops illegal immigration and fully secures the border. La amenaza del presidente Trump de deportar a inmigrantes indocumentados sigue latente. Y aunque frenó temporalmente sus planes, se encienden las alarmas para millones que viven ilegalmente en el país. ¿El presidente Donald Trump logrará su objetivo? ¿Qué pueden hacer los inmigrantes indocumentados para protegerse? Bienvenidos a Yaniot PM. Una dura política migratoria sigue en marcha en la Casa Blanca. En su campaña de reelección, el presidente Donald Trump insiste en aplicar mano dura contra la inmigración ilegal. Trump prometió redadas masivas. We will be removing large numbers of people. People have to understand, yes, the laws are... In a week. Starting in a week after, sometime after July 4th. En la mira siguen estando casi 11 millones de indocumentados que viven en Estados Unidos. Pero días atrás, Trump había anunciado el comienzo de redadas, pero las suspendió temporalmente y le dio un plazo de 2 semanas para que demócratas y republicanos buscaran una solución al flujo migratorio en la frontera sur y cambiaran las leyes de asilo. El pensar si sale uno a la calle y te preguntan tus papeles, entonces es difícil pensar eso. Esto no ha sido una limitación para implementar su política de tolerancia cero. Según las estadísticas de ICE, 62.968 inmigrantes fueron deportados en el primer trimestre del 2019. Las deportaciones de detenidos en la frontera incrementaron un 10% en los primeros 2 trimestres del año. En los 2 últimos años, el promedio de deportaciones fue de 660 personas por día. Estas cifras siguen siendo significativamente menores a las del 2013, cuando el promedio de deportaciones diarias fue de 1.193 indocumentados bajo el gobierno de Barack Obama. Estas tácticas son para darnos miedo y para callarnos. Las nuevas redadas anunciadas por Trump afectarán principalmente a unas 2.000 familias con órdenes de deportación en 10 ciudades de Estados Unidos. Ya varias autoridades locales aseguran que no van a cooperar con los agentes de inmigración. Por ahora son miles los migrantes que a diario escapan de la violencia y la pobreza en sus países de origen y que llegan a Estados Unidos en busca de nuevas oportunidades. Debido a esta oleada migratoria, el Congreso aprobó $4.600 millones. Parte de estos fondos serán destinados para la atención a migrantes y la expansión de centros de detención en la frontera con México. Solo queda esperar que el presidente Trump apruebe o vete esta medida. Tras la amenaza de las redadas masivas, ¿qué deben hacer los inmigrantes indocumentados ante los operativos de ICE? Y ahora le hago la misma pregunta a Rubén Martínez. Él es exagente de inmigración quien nos acompaña ahora en vivo desde Los Ángeles. Rubén, te saludamos. Muy buenas noches. Gracias por estar en Yaniot PM. Y para comenzar, ¿cómo operáis en los operativos de redadas? ¿Cuáles son los límites de los agentes de inmigración? Pues antes que nada, cuando los oficiales salen a buscar a una persona, normalmente pues ya van preparados con domicilio o domicilios de los hogares y llegan con una orden de arresto administrativa que no es firmada por un juez, es firmada por un oficial o un agente de migración, un supervisor. Y esa orden de deportación no les da autoridad ni permiso para que esos oficiales entren a su casa o pasen a su casa sin su permiso. Y es importante que nuestra gente sepa eso. No es una orden de cateo y no es una orden firmada por un juez. Simplemente es una orden administrativa. Y lo que le he aconsejado a nuestra gente y a los inmigrantes es de que no hay necesidad de abrir la puerta y, más importante, ni hay necesidad de conversar con los oficiales de migración. Se lo repito, no hay necesidad de abrir la puerta y no hay necesidad de conversar con los oficiales. No tienen por qué contestar. Y si los oficiales, si los agentes insisten y amedrentan, ¿qué deben contestar? ¿Qué deben decir? Número 1, que no van a abrir la puerta. Si no quieren seguir mi consejo y conversar con los oficiales, nomás decirles por la puerta o por la ventana que no van a abrir la puerta. Créame, si los oficiales de migración tienen autoridad de entrar a su hogar, no estuvieran tocando.
le repito, no estuvieran tocando. Ellos simplemente pueden entrar si usted les da permiso. Así de que regreso a lo mismo, en que no hay por qué contestar en migración. Si yo me encuentro en esa situación, sabiendo lo que sé, si van a tocar a mi puerta, yo los tiro a locos y sigo haciendo lo que estoy haciendo. Yo no les abro la puerta y mucho menos les contesto. ¿Hay alguna diferencia, Rubén, si en lugar de una orden administrativa tienen una orden judicial? ¿Ahí los agentes pueden abrir la puerta sin autorización, sin permiso? Pues ya depende de la orden judicial. Si la orden los permite entrar, le vuelvo a repetir, no estuvieran tocando. Yo en mis 20 años como oficial que fui, 1 o 2 veces tuvimos órdenes judiciales porque estábamos buscando un elemento criminal. Entonces, y sí teníamos autoridad de entrar al hogar sin permiso. Pero 99.9% del tiempo los oficiales no tienen esa autoridad. Entiendo. Y Rubén, a ustedes, los agentes de inmigración, ¿les dan una cuota? ¿Hay que arrestar a tantos inmigrantes al día, a la semana, al mes? ¿Tienen que cumplir con una cuota? No, yo me jubilé en el 2008 y trabajábamos el elemento criminal. No había cuotas en esos años. No había cuotas. Obviamente las cosas han cambiado mucho. El último puesto que yo tuve era el puesto de reunir a los menores de edad con sus familiares. En esos años yo tenía la responsabilidad de acomodar a un menor de edad con sus seres queridos dentro de 72 horas o acomodarlo en un albergue. Obviamente las cosas han cambiado mucho, ya no son así, pero a mí me llamaban las 24 horas del día si alguna vez había un niño involucrado en el arresto de unas personas, de adultos. Ya vamos a hablar de los niños, pero Rubén, ¿crees que ahora los agentes de ICE tienen una cuota, que hay mayor presión para deportar, para detener a inmigrantes indocumentados? Pues desafortunadamente no puedo hablar y decir de cosas que no sé, pero normalmente la política son los que dictan cómo se va a hacer el trabajo. Y basado en mi experiencia, yo pienso que sí van a tener mucha presión de no ser tan, ¿cómo le diré? Tan permisivos, digamos. Permisivos como eran antes. Y no es que los oficiales no quieran, porque la mayoría de los oficiales que trabajan en el servicio de inmigración son buenos oficiales, respetan al inmigrante. A la misma vez siempre va a haber la excepción, pero ellos a veces se encuentran con las manos amarradas y simplemente están haciendo lo que se les pide. Ahora, Rubén, muchos aconsejan que los inmigrantes indocumentados deberían pedir hablar con un abogado si son detenidos o en caso de que toquen a su puerta. ¿Qué más deberían saber los inmigrantes para conocer sus derechos y, por supuesto, no caer en algunas trampas de los agentes de inmigración al momento que le toquen la puerta donde viven o intenten llevárselos en su lugar de trabajo? Pues, número uno, si una persona es arrestada por el servicio de inmigración, esa persona tiene derecho a una audiencia. Tiene derecho a una audiencia ante un juez de inmigración. Así de que si es arrestado, mi consejo es de que no firmen su salida voluntaria y que pidan una audiencia con un juez y que a la misma vez se comuniquen o se pongan en contacto con un abogado para que él les pueda asistir en su caso. Es súper importante, especialmente con los mexicanos. Los mexicanos desafortunadamente son las personas que aquí en el estado de California pues son las personas de que son las más fáciles de sacar porque la frontera queda tan cerca, queda como a un promedio de 2 horas y no les da mucho. Si firman la salida voluntaria, pues obviamente los van a sacar. Así de que les aconsejo de que pidan a ver al juez y de que busquen a un abogado que les pueda ayudar. ¿Y si son centroamericanos, el proceso de deportación se tomaría más tiempo o digamos que hay una ventaja? Con los centroamericanos lleva más ventaja porque obviamente no los pueden sacar tan rápido y los tienen que sacar en un vuelo. Ese vuelo normalmente se demora de 2 a 3 semanas, a veces un poco más.
Así que les da tiempo de movilizarse y hacer todo lo posible de consultar con un abogado para que les explique sus derechos y les pueda explicar a ellos qué se les puede hacer para ayudarles. Y pedir ayuda. ¿Y cómo deben actuar, qué deben decir los inmigrantes cuando los agentes entran a una propiedad privada? No necesariamente a la vivienda, al jardín, al antejardín de su casa. Que se salgan de su propiedad, que es propiedad privada y que ellos no tienen ningún permiso de estar ahí. Y eso se lo pueden decir por la ventana o la puerta. No tienen por qué abrir la puerta o por qué salir. Y pueden decirle que se retiren del lugar. Clarísimo. Sí. Rubén, ahora sí, ¿qué pasa cuando en la familia hay niños? Cuando hay niños, obviamente a veces, y le vuelvo a repetir, las cosas han cambiado. Pero el servicio de migración normalmente no se quiere llevar niños. No se quiere llevar niños. Así de que le van a pedir a esa persona que le llame a un adulto a que se venga a quedar con esos niños. Mi consejo sería que digan que no tienen a nadie que cuide a esos niños, que si se van a llevar al adulto, también se tienen que llevar al niño. Claro. Entonces, ¿qué pasa cuando los agentes intentan de todos modos implementar esta separación de familias? Se llevan los niños a un centro de detención y a los padres también a un lugar diferente. ¿Eso es posible? Yo nunca lo vi que pasar aquí en Los Ángeles y le vuelvo a repetir, las cosas han cambiado, pero yo lo dudo que lo hagan. No tienen el personal, no tienen a dónde detener a tanta gente. Para mí es casi imposible que se pongan a hacer ese tipo de arrestos cuando haya menores de edad. Por último, Rubén, se dice que las redadas masivas comenzarían buscando a las personas que tienen ya una orden de deportación y se habla hasta de 1 millón de inmigrantes. Hay muchos que ni siquiera saben que tienen una orden de deportación. ¿Cómo deben prepararse? Esas personas que fueron arrestadas o tuvieron algún contacto con el servicio de migración, obviamente tienen que saber que quizá haya algo archivado a su contra. Mi sugerencia sería que se comuniquen con un abogado y que ese abogado averigüe a ver si esa persona en realidad tiene una orden de deportación. No esperen hasta la última hora ya cuando son arrestados, porque no le van a dar mucho tiempo a su abogado que se movilice para poder ayudarles. Ya va a ser muy tarde. Ese proceso de mandar pedir archivos se demora. Se puede demorar meses, se puede demorar semanas. Pero no tenemos el lujo de tiempo de esperar hasta que nos caiga tierra para movilizarnos. Es algo que tenemos que hacer ya. Claro. Hay que estar informados, hay que estar preparados. Sí. Y, por supuesto, hay muchos que ni siquiera acudieron a una audiencia donde el juez determinó que debían ser deportados porque no recibieron la citación, porque se cambiaron de domicilio, ¿no? Sí, o a veces no porque se cambiaron, simplemente porque no lo recibieron. Y eso le llaman ser deportado en ausencia. Okay. Y cuando una persona es deportado en ausencia porque no recibió el aviso, si un abogado archiva lo que le llaman una moción para reabrir el caso, esa moción automáticamente para la deportación. Pero le vuelvo a repetir, se toma tiempo, así de que esas personas que quizá tengan una duda o piensan que puedan tener una orden, es importante que se movilicen. De inmediato, claro que sí. Gracias, Rubén, por acompañarnos con estas Gracias a ustedes. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Pasen muy buenas noches. Gracias. Adiós. Y por ahora no hay indicios de que el Congreso apruebe modificaciones o se ponga de acuerdo para aprobar una nueva ley de asilo, y mucho menos en el plazo de 2 semanas fijado por el presidente Trump. Sin embargo, hay sectores en la oposición demócrata dispuestos a revisar esta legislación, un cambio que aprueba buena parte de los republicanos. El Congreso estará en receso por el largo fin de semana festivo del Día de la Independencia y el plazo de Donald Trump vence este sábado. Esta normativa de puertas abiertas para solicitar asilo se ha convertido en parte en un gran incentivo para atraer a decenas de miles de inmigrantes que cruzan la frontera sur, especialmente centroamericanos que escapan de la violencia y la pobreza en sus países. La persona que solicita asilo puede permanecer en territorio estadounidense mientras se define su proceso, que puede tardar años.
Pero ante la masiva llegada de migrantes, el gobierno de Trump estableció una nueva política para que quienes soliciten asilo regresen a México a esperar allí la resolución de sus casos. Ya existe una propuesta del senador republicano Lindsey Graham para modificar esa ley de asilo. Consiste en que los solicitantes de asilo lo hagan en las embajadas o los consulados estadounidenses en sus países de origen, en lugar de hacerlo cuando ya están aquí en Estados Unidos. Otras leyes que buscan cambiar son las que protegen a los niños de la deportación inmediata, especialmente los menores que no son ni de Canadá ni de México. Esto, a juicio de muchos, también incentiva la llegada de familias con niños y la llegada de menores no acompañados. Mientras tanto, se esperan redadas masivas y es importante que, como decíamos con Rubén, estén preparados los que ya tienen una orden de deportación especialmente. Desafortunadamente, con esta nueva arremetida contra la inmigración ilegal, aumentarán los peligros para quienes estén decididos a llegar a Estados Unidos a toda costa. Sus vidas y las de sus hijos estarán en riesgo y me temo que seguiremos recibiendo imágenes de migrantes y sus niños muertos intentando cruzar la frontera. Ojalá que nunca nos acostumbremos a esta realidad, ojalá que nunca perdamos nuestra capacidad de asombro ante esta tragedia de los migrantes. Gracias por acompañarnos. Hasta una próxima entrega de Ya News PM.